Hola, buenas noches. Hola, Hola, Mabel. Mabel. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Lo que no estoy viendo en nuestros hermanitos. A ver, Empieza la primavera. Susana, ¿quiénes son Susana? del grupo Arcángel Miguel, San Arcángel Miguel. San Miguel Arcángel sería mejor. San Miguel Arcángel. Sí, pero ¿quiénes son? Roque Moli, Diego, no me sale el Peñalba. apellido, ay, ay, ay. Peñalba, Peñalba. sí. Los muchachos. Los muchachos de alas grandes. Sí, ya lo creo. Ya le cuesta volar a estos muchachos. Roque debe estar en la radio hasta ahora cantando tango. No, si él tiene que dar el tema. Ah, bueno, sí, capaz que sí que dejó la radio por hoy. Sí, teníamos que, yo no salgo porque hace frío, pero ellos dos están en lo de Peñalba con una computadora, así que estoy esperando a ver que se conecten o no sé qué pasa. Bueno, avisale, Luis, que ya son las 9. Sí. Sí, capaz que no se pueden conectar. Sí, mirá, escuchá. Nosotros salimos de acá porque tenemos un solo celular, entonces le avisamos y Nelly no tiene fijo para llamarla, así que le avisamos. Dale, Irma. Bueno. Después ya Dale, entramos otra vez. Dale, un abrazo. Hablando que me quedé con ganas de ir a la Utrella. Hermosa Ultrella, hermosa. Buenas noches, padre. ¿Qué le pasa, padre, que está temblando? Su imagen. Del viento que hay debe ser allá. Si acá hay viento, te imaginas, allá hay más. 29. ¿Cómo? Mateo. Terremoto en Margarita. Ahí se estabilizó. ¿Cómo anda, padre? Buenas. Buenas noches a todos. ¿Hay viento allá, padre? No escuchó, bien cerrado. Escucho poco, voy a ver acá. Mire, a ti. Nos llegan los arcángeles. Es que no Ahora, es fácil si no está acostumbrado con la computadora. no, es que a veces tenemos los medios un poco limitados. ¿Hay viento, padre, allá? No, hubo ahí un viento medio atravesado, fresquito. Ah, no, acá sigue el viento sur. Ujú. Hasta mañana va a haber todavía viento sur. ¿Así? Ah. Sí, porque yo tengo que ver todas las noticias de los vientos porque mi pescador se va los miércoles y vuelve el viernes. Yo me quedé esperando la lluvia que daba para hoy. No. Aquí en Calchaquí llovió esta mañana. Sí, y acá anoche.
Anoche le cayó un buen aguacerito. No, en Margarita dos gotas, no alcanzó a 3. Como bien decimos, me da gato. Pero Hermano, llovió. ahí entró Roque. Vamos, Bueno. Roque. Vamos, Roque, te estábamos esperando. A ver, hablala, Luis, vos. Decide que hablaste con Roque, que ya... Mirá, Que te salga tu cara, gordo. Sí. Ah, padre Giancarlo, ¿cómo le va? hola padre, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, muy bien. Escúchenme, ahí Roque está diciendo que no se puede conectar. Y Roque tendría que renovarse Ahí en está. tecnología. Está conectado. A mí me lo Ay, muestra que conectado, Roque. Ay, bueno, me Bueno. alegro. Tendría que activar su micrófono nomás y así comenzamos con la escuela. Y sí. Bueno, contale que vos tenés que hacer la introducción. Bueno, si ya estamos listos, vamos a comenzar. Roque. Perfecto. Roque. A ver. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Hoy nuestro grupo es el encargado del tema, el grupo San Miguel Arcángel. Tu celular también. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se escucha algo? Sí, Roque, perfecto. Ahí está. Vale. Sí, bueno, Roque, sí. Adelante. Hola, ¿y? Ahí estaba justamente Roque Sí. saludando a ¿Cómo la te va, gente. padre? Bien, ¿me escuchás, padre? ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho. Te escuchamos bien, Roque. Con mucho volumen, pero... Y no podemos entrar en internet. ¿Cómo no? Si está conectado ya. Sí, nosotros te vemos, Roque, y te escuchamos también. Bueno, ¿a quién le toca comenzar? Así ya vamos comenzando. Bueno, vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Sí, Señor, aumenta nuestra fe que tanta falta nos hace. Bueno, Roque, ¿está todo en mano tuyo? ¿Qué se perdió? No. Encendé tu micrófono, Roque. Dijo Roque, no un perro. Sí, viste que Roque está transformado. Ahora ladra, padre, ahora ladra. Oh, ya. Che, ¿qué le pasa a esto? Que tenían todo listo, que iban... Ahí está. Ahora, ¿y me escuchan ahora? Sí, te escuchamos bien, Roque, ahora. Vamos todavía. Ahora podemos largar. Te vemos, ¿Vos le hiciste la invocación, Luis? Sí, ya está listo. ¿Vos hiciste la invocación?
Sí, querido, está todo en mano tuya. Bueno, el Evangelio. Bueno, comenzamos con el Evangelio. Padrecito, comenzamos con el Evangelio. Sí, señor. Bueno, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 8, 16, 18. Dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos, no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sí, Señor Señor Jesús. Jesús. Bueno, luego de la parábola del sembrador, se nos dice que esa palabra que los discípulos han recibido se presenta como una luz que no puede ser guardada en la intimidad del corazón, sino que debe ser compartida, comunicada, ya que de otra manera pierde su sentido de luz. Ninguna palabra se enciende para ser guardada. Por eso se invita al discípulo a no medir su entrega a esa palabra. La palabra merece ser amada, vivida y compartida sin cálculos, para que de la misma manera, sin medida, Dios llene de la propia vida de su luz y de su poder. De otro modo, sucederá lo mismo que pasa en una semilla que se guarda. Termina perdiendo la vida, termina podrida o estéril. Así se nos indica una ley de la vida espiritual. Para crecer en lo que se posee e incluso para no perderlo, es necesario comunicarlo. Lo que no se comunica deja de ser auténtico y se muere, aunque aparentemente siga estando presente. Por eso podemos hablar de una fe viva y de una fe muerta. La fe viva es la que se hace activa por el amor. Así se entiende lo que dice al final de este texto. Al que no tiene, se le quitará aún lo que parece tener. Esta es la paradoja de las cosas de Dios, que no se aseguran reteniéndolas, sino regalándolas. Del mismo modo, la libertad cristiana es convertirse en esclavo de los demás, porque el Espíritu Santo nos libera de nosotros mismos para hacernos uno con el hermano y ganarlo para Cristo. Siendo libre, me hice esclavo de todos. Y así, en lugar de perderla, ganamos la más preciosa libertad, la liberación que produce el amor. Señor, danos la alegría de compartir la vida que nos das, de llevar a otros esa palabra que ha ilusionado nuestra existencia. No permita que muera dentro de nosotros esa luz preciosa que encendiste en mi interior. Que la alegría y la paz de nuestro Señor anide en nuestros corazones. Amén. 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 De colores. Colores. Muy bien. De colores. Bueno, ¿empezamos con el tema o hay algo más antes? No sé si alguien quiere decir algo respecto del Evangelio y si no, comenzamos.
Parece que todos somos luz, nada escondemos. Bueno, para el último lo vamos a dejar al padre Giancarlo que nos diga algo también sobre el Evangelio de hoy, ¿no? No, ya está todo dicho y más también. Así que puede comenzar para mí. Bueno, comenzamos entonces. Un tema realmente interesante y uno ha tomado así algunas anotaciones como para ir teniendo una ayuda a memoria de esto, ¿no? Cuando hablamos del precursillo, es el primero de los 3 tiempos que tiene el movimiento de cursillo de cristiandad. En el que se inicia precisamente el proceso evangelizador que tiene este movimiento de cursillo de cristiandad. Y esto es para lograr precisamente la finalidad. ¿Qué es lo que comprende en sí el precursillo? El estudio y la selección de los ambientes que vamos a evangelizar. Esto es pero muy importante. La búsqueda de la selección y la preparación de candidatos con mira a una nueva y eficaz evangelización. La preparación de los elementos espirituales, personales y materiales que necesita precisamente el movimiento de cursillo de cristiandad. Allí están los 3 tiempos que nosotros los tenemos muy bien clasificados, que es el precursillo, el cursillo y el poscursillo. Y cada uno de ellos están perfectamente, muy bien definidos, están tan bien definidos y unidos que forman el todo del movimiento de cursillo. Por eso es vital que cada uno de estos tiempos cumpla el objetivo que realmente debe cumplir. Es el funcionamiento, digamos, por allí, que hace que se mueva el movimiento de cursillo. Este movimiento de cursillo de cristiandad que nos ha dado tanto a los que hace muchos años que lo transitamos. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Dice en uno de los títulos, con miras a la eficacia evangelizadora. De hecho, que el precursillo precisamente es fundamental, pero muy fundamental, para que se opere luego en el poscursillo. ¿Qué es eso? Es simplemente y nada más que la cristianización que necesitamos de todos los ambientes. El precursillo debe desarrollarse en función a la finalidad inmediata que debe tener el movimiento de cursillo de cristiandad, que es posibilitar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Y allí viene el estudio y la selección de los ambientes. Ese estudio y esa selección de los ambientes que en este caso el padrecito Giancarlo como director espiritual, a través de lo que le pida la superioridad, es decir, el obispo diocesano, donde el laico tiene que trabajar,
allí están precisamente los ambientes al cual debemos abocarnos por sugerencia del secretariado diocesano. Es decir, nos dicen, el ambiente debe ser, pongamos, docente, gremial, político, enfermero, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos y podemos nombrar 1.000.000 de ambientes. Todo eso no quita que yo, él, vos, el otro, tengan a alguien ya en la mira como para poder llevarlo a cursillo, pero no es llevarlo simplemente por llevarlo, y eso lo vamos a desgranar lentamente. Dice que el primer paso para el estudio es lo que decíamos precisamente recién, pero hay otros. Hay otros que la Iglesia en general, a través de sus jerarquías, nos lo van diciendo. Fíjense ustedes, el armamentismo, por decir algunos, el secularismo, el ateísmo, la indiferencia, esa indiferencia religiosa. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que la respuesta de la Iglesia es fundamental para alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio ese ambiente que necesitamos. ¿Para qué? Para que evangelice y siga evangelizando hasta el último día de su vida. Fíjense ustedes que la conformación de los planes que tiene la pastoral del movimiento de cursillo de cristiandad está insertado pura y exclusivamente en la Iglesia. En la Iglesia de Cristo, que es lo fundamental. Esa Iglesia de Cristo que debemos vivir en gracia permanente las 24 horas de todos los días. De hecho, que por allí tenemos un primer paso interesante, que es el estudio de esa selección que nos vinieron manifestando el asesor diocesano, el asesor parroquial, el obispo, lo que está necesitando nuestra diócesis o una parte de la diócesis, porque a lo mejor la otra tiene otra necesidad. Y entonces es el conocimiento de los documentos que nos ha dado la Iglesia y sobre todo la Conferencia Episcopal Argentina. La existencia de un plan tiene que estar muy bien diagramado para poder llevar a esa persona que nosotros por allí pensamos o vemos, o con nuestro grupo, que es una de las esencialidades que ya la vamos a ver, hemos detectado en ese hermano, en esa persona, cuál es la necesidad de que tenemos de que esa persona pueda estar permanentemente hablando de cursillo y hablando de Dios, hablando de Cristo y llevando la palabra de Cristo. Interesarán sobre todo aquellas estructuras o ambientes que en una directa y profundamente nos han manifestado. Pues bien, hay que tener la búsqueda de candidatos. Cuando hablamos de la búsqueda de candidatos no es salir como francotirador al ambiente que Cursillo nos enseñó, porque no podemos ser francotiradores. Y no podemos llevar por amiguismo tampoco. Y acá hay algo que a mí me recuerda de hace muchos años, cuando decían que yo los llevé a Cursillo con un par de bochas, con un juego de naipe. Y cuando en un cursillo, allá hace 40 años, un
el sacerdote que estaba con nosotros, dice, qué bien que está eso, que lo traigan con bochas, que lo traigan con los naipes. ¿Cómo hacen para traerles la valija y meterles la amante que tienen afuera? Ojo, eso es el primer cuidado que debemos tener. De todos, no llevar engañado con mentiras porque nosotros estamos fallando a la verdad de Cristo. No podemos estar engañando a nadie. Debemos ir con la palabra justa y exacta, con el amor de Dios y en gracia, sobre todo en gracia. Cuando dice, ¿quiénes pueden ir a cursillo? ¿Por qué pregunta eso el manual, ideas fundamentales del movimiento de cursillo? ¿Por qué pregunta quiénes pueden ir a cursillo? La experiencia ayuda a identificar las personas que pueden ir a cursillo. Y precisamente son aquellas personas que nosotros sabemos que van a ser máquinas de tren, no van a ser vagones de cola, porque van a ir precisamente a llevar la palabra de Cristo en gracia de lugar en lugar. Y que eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros y nos va a hacer acrecentar y agrandar, porque está expandiendo la iglesia de Cristo. No está llevando mentira ni está obligando a nadie, sino simplemente con su testimonio de vida está marcando ese camino. Y hay algo muy interesante allí. Cuando dice, en una pregunta, por allí dice, ¿quiénes no pueden ir a cursillo? Y uno se pregunta, ¿tendremos a aquella persona que no puede ir? Tal vez sí, tal vez, porque la prudencia y la caridad piden que no se lleve al cursillo a aquellos o a quienes el cursillo no les traería ningún beneficio, que al contrario le haría un daño mucho peor. Son los que no están en condiciones psicológicas primero, psicológicas normales, no están en condiciones. Los que viven en circunstancias irregulares de vida, esas circunstancias irregulares de vida, que no pueden solucionarse en el cursillo, que el cursillo no se lo puede solucionar, porque el cursillo no soluciona nada, simplemente el cursillo le da los elementos necesarios y fundamentales para caminar en la vida en gracia y evangelizar el lugar o el ambiente en el cual yo estoy insertado. Esto es fundamental. Pero dice, ¿cómo hacemos la selección de esos candidatos, no? Siempre es posible, siempre es posible. Y yo creo que acá debemos adentrarnos a otra fase del cursillo, porque acá hay de las 3 fases del cursillo que decíamos recién, el el cursillo y el postcursillo, están muy unidas. Pero vamos a dejar de lado el cursillo por un rato. Vamos a hablar del pre y el postcursillo. Ese postcursillo es fundamental que aquel rollista del cursillo vaya a dar reunión de grupo y ultrilla. Y acá es donde comienza a desatarse el nudo de la cuestión. Porque la reunión de grupo la tiene que dar alguien, por empezar, que tenga un largo caminar en cursillo. Un largo caminar en vida de gracia. Remarcar, pero remarcar muy bien cómo debemos actuar con nuestro grupo cuando apuntamos a un candidato.
Lo primero que debemos hacer es rezar, y rezar mucho. Cuando decimos rezar, rezar y rezar más, bueno, allí estamos rezando para poder llevarlo. Tenemos que tener alguna vinculación de amistad, lógicamente, un conocimiento, y tratar con el testimonio fundamental, como para que vea el cambio o la actitud de esa persona que lo quiere llevar a cursillo. Pero allí está rezando detrás de él no solo quién lo va a precursillar, está actuando el equipo, el grupo, ese grupo de hermanos que están rezando. Y si ese grupo de hermanos, que a lo mejor nos puede costar mucho tiempo, porque venimos y no lo podemos, no le hemos hablado de cursillo, pero sí le estamos demostrando, o uno por lo menos le está demostrando familiarmente cómo lo puede llevar, tenemos otro medio para pedir ayuda y necesitamos la ayuda. Tenemos la ultrella, que es la reunión de las reuniones de grupo. No hace falta que digamos Juan Pérez, por tirar un nombre. No. Tenemos un hermano, NN, que nuestro grupo está rezando hace un año, hace 8 meses, hace 2 años. Pero necesitamos la oración de ustedes también. Y seguramente a ese hermano lo vamos a llevar. Y ese hermano va a salir de cursillo evangelizando y dando testimonio de vida de la misma manera que uno lo está dando o la mayoría lo puede estar dando. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales en la selección de grupo. Es indispensable dar al candidato una preparación adecuada. Hay que darle una preparación adecuada. Nunca hay que mentirle y nunca hay que engañarle, porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos faltando a la veracidad de Cristo. Nosotros sabemos que nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, pero acá hubo alguien que nunca se equivocó, y ese que nunca se equivocó es Cristo. Entonces, demos el testimonio de Cristo. Más allá de lo que somos humanos, podemos equivocarnos. Pero además, la inserción y la reinserción que tenemos que tener con ese hermano, que estamos tratando de poder darle elementos como para poder llevarlo al cursillo. Allí hay unos objetivos fundamentales, que la iglesia es una comunidad de vida, una vida concreta. Hay que crear una disposición de escucha. Hay que despertar el deseo de realizarse como persona y como cristiano. ¿Y cómo hacemos esa preparación? Esa es una de las preguntas que uno se hace. Respetando la identidad y la libertad de esa persona, por supuesto. Y también hay que promoverlo al diálogo. Y llevarlo, yo suelo decir generalmente, y por allí lo comentábamos y lo charlábamos, que hay que fundarlo en la dignidad de la persona, hacerle ver la revalorización que tiene como ser humano y la utilidad que le puede dar a este movimiento que es el movimiento de cursillo. Y cuando decimos que debemos vivir las 24 horas en gracia, no solo lo tiene que vivir el cursillista o aquel que hizo cursillo de cristiandad, tienen que vivir todas aquellas personas que están inmersas en las distintas comisiones de la iglesia, llámese tal o llámese cual, porque no puedo hablar de estar trabajando en determinada secretaría o en determinado movimiento o en catequesis o en lo que fuere dentro de todas las comisiones que tiene la iglesia para poder funcionar como tal, si yo no estoy viviendo en gracia. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es el testimonio de vida precisamente lo que tenemos que ver. Es el testimonio de vida que nos dieron y nos enseñaron
que teníamos que cumplir cuando hicimos cursillo de cristiandad. Y hoy, por ejemplo, ¿quién puede venir y decirle no del testimonio de vida a este caso, al padrecito, a Giancarlo, un sacerdote que hace años que dejó su querida patria de trabajar y evangelizar allá para venir a evangelizar acá y estar con nosotros? ¿Qué testimonio es? Es fundamental eso. Y hay que valorarlo, y hay que rezarlo, y hay que pedirle a Dios para que eso lo siga manteniendo y cuidando, y dándole los elementos necesarios que él necesita. El modelo de gracia nos lo mostró Cristo desde el bajo. Ese servicio de liberación, ese servicio de solidaridad. Cristo es la palabra máxima. Y tenemos nosotros, por gracia de Dios, algunos documentos, que todos los días aparecen documentos y son fundamentales. Nadie nos va a decir, no, este documento que escribió la conferencia o el Papa, o esto no sirve. No, mentira, sirven todos. Y analicémoslo y tomemos lo que tenemos que tomar para mejorar día a día. Pero fíjense el tiempo que ya tiene, que hay un documento que es Evangelii Nuntiandi, que cuando uno va a cursillo es el primer documento de la iglesia que agarra para ver por dónde estoy caminando yo y cómo puedo ir yo, cuando soy rollista o integrante de ese equipo, si esté en la cocina o esté de carretera. Y ese es el modelo que nos muestra de la gracia. Pero yo creo que cuando hoy hablábamos de la Utrella, acá hay algo que a mí se me escapó, que pedimos oración. También eso evita, de alguna manera, la problemática que podemos tener con aquellos que no aceptan, por ejemplo, de que de una comunidad quieran llevar a fulano de tal, de otra comunidad a cursillo. Ojo con eso. Ojo con eso y bríndenle el apoyo. Porque nosotros como grupo, y con otros hermanos que hoy ya están viviendo la Utrella permanente, hemos ido a evangelizar porque teníamos candidatos potables. Y algunos hicieron cursillo, pero la comunidad de donde eran ellos, de cursillo mismo, los borró. Entonces eso no puede ocurrir. Al contrario, hay que recibirlo, abrirle los brazos y darle los elementos para que siga trabajando y evangelizando. Ojo con eso. Ese es uno de los graves errores que vemos. Y hay que tener mucho cuidado. Otra de las cosas. Sí, pero yo, ¿cómo hago para llevar a fulano, a mengano? Hoy me piden cuando hoy hablábamos de lo que nos puede pedir el asesor diocesano, el obispo, lo que la iglesia necesita del ambiente que debemos precursar. Mire, yo voy a contar una anécdota que la puedo contar porque es uno de esos participantes, estuvo siendo yo partícipe de un equipo de metodología. ¿Y por qué él estaba metido en cursillo y trabajando para cursillo? En una comunidad, y quiero aclarar bien esto, que no es Reconquista ni es Avellaneda, pero sí es de nuestra diócesis, había pedido un obispo, de hace mucho y allá a lo lejos, que traten de evangelizar si podía trabajar dentro del ambiente de la docencia. En esa escuela, una escuela muy grande, había una maestra que había hecho cursillo, pero era como francotiradora porque no conseguía el apoyo, no tenía fuerza la oración, estaba muy sola ella y tal vez su grupo, y paremos de contar y no podía hacer nada. Vas a saber por qué motivo se valió Dios de esa oración que hizo esa maestra. Dios la escuchó. Esa maestra con ese grupo, su grupo, que en vez de llevar al director o a la maestra o a la vice o a quien sea, ¿saben a quién llevó cursillo? Al portero.
al portero. Bueno, gracias a Dios, con el testimonio de vida de ese portero, fueron la mayoría de los docentes y partiendo desde el director. Y precisamente el testimonio ese que yo estoy dando de ellos lo dio el director de esa escuela, cuando él no podía creer que se podía hacer eso y pedía perdón por todos los males que había cometido anteriormente con su personal docente. Entonces, yo creo que acá no tenemos que mirar a dónde, sino quién nos va a guiar y lo va a guiar para que llegue a vivir a vida de gracia y empleo. Por otro lado, como para ir cerrando esto, a mí, por ejemplo, hablar del precursillo siempre me ha como costado más porque me he abocado durante prácticamente toda mi vida a lo que era el postcursillo y siempre digo que yo admiro a aquellos que conocen mucho más que yo, pero mucho, mucho más que yo de todo lo que hay que hacer en precursillo, porque he ido a pedir o hemos ido a pedir en grupo que a alguien que nos ayude cómo hacerlo. Pero fíjense ustedes que la gracia es fundamental. Y para dar un testimonio, para ir redondeando esto, nosotros con mi señora y con mi grupo y con el grupo de mi señora por el otro lado, rezábamos por un matrimonio que los queremos mucho y somos muy amigos y hemos sido amigos desde muchos años antes de hacer cursillo nosotros, donde nos dábamos cuenta que no hacía falta llevarla a cursillo a la mujer porque estaba muy metida dentro de la iglesia en distintas comisiones, sobre todo en catequesis, en el coro, una persona que tenía una polenta maravillosa. Pero queríamos tratar de poder llevarlo a él, a su esposo. Pasaron mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Pero un lindo día, saliendo de cursillo, un compañero de él, de ese hombre de trabajo, dio testimonio de vida en el laboralmente. Y al poco tiempo, este hermano y este matrimonio fue a cursillo. Esa fue la mayor felicidad que a nosotros hemos podido lograr como matrimonio, como reuniones de grupo, tanto del lado de mi esposa como del lado nuestro. Y yo creo que hoy tenemos que ser conscientes de que a cursillo hay que quererlo, hay que amarlo, pero también hay que vivirlo, y hay que vivirlo, como decíamos al comienzo, vivirlo en gracia, vivirlo con amor, y estar permanentemente en contacto con las necesidades que tienen esos hermanos que están trabajando en los distintos ambientes dentro del ámbito parroquial, que generalmente es lo que uno más conoce o más transita, pero también interiorizarlo de lo que está ocurriendo dentro de nuestra diócesis como para poder llevar esto a que sea lo mejor que Dios nos ha regalado. Yo creo, hermanos, que si hay algo más que agregar, yo lo dejo en manos de ustedes y sobre todo el querido padre Giancarlo. Nada más que eso y de colores. De colores. De colores, Paco. Ya corté. No, se te ve, se te ve. ¿Se ve todavía? Gracias, Luisito. A vos también se te ve muy bien, ¿eh? Me alegro verte. Cuando hagamos unos choripanes lo vamos a invitar al padre Giancarlo también, ¿no? Pero por supuesto. Por supuesto. Ayer ya comí uno en una peregrinación acá de Itatí. Ajá. Ah, mirá vos, qué bien. Che, te olvidaste una cosa. Dale. Che, el cursillista que va a precursillar
tiene que preocuparse ya del postcursillo de esa persona. Y no puede invitar uno al cursillo si ya no tiene un plan o un proyecto para continuar, porque donde justamente se pierde el cursillista es justamente el después, y por falta de testimonio, como decía vos, del precursillo, pero por falta de seguimiento en el postcursillo, ¿no? Bueno, nada más. Muy bien, muy bien. O sea, Luis, un ideal puesto en el ahijado para... Sí, yo creo que es verdad eso, es muy cierto, padre, lo que vos decís, y yo creo que a nosotros nos haría muy bien, y no solo a los más nuevos, sino a nosotros que ya llevamos 40 años y pico, 50 años, como el caso de Diego, o más, en cursillo, también nos haría bien refrescar la memoria en un curso de metodología, donde precisamente nos van a clarificar algunas cosas que por allí se nos borraron por la edad y por otro lado se nos borraron porque se nos borró, nada más. Entonces, volver a tener esa fuerza y esa actividad que el Señor nos dio aquel primer día que salimos de cursillo, ¿no? Yo quiero decir algo. Así es, de colores. ¿Te escuchamos? Sí. No, yo quería solamente decir algo que estuve leyendo en la nueva carpeta de metodología. También habla de lo que nos pide el Papa, de salir primero, obvio, como cristiano, pero también tener en cuenta las fragilidades. Cuando nosotros vamos a precursillar o cuando ya tenemos a alguien que lo tenemos en vista o pensamos o queremos llevarlo, decía tener en cuenta, porque hay muchas, apuntarle a los alejados, pero en general a todos. Las fragilidades son las que no solamente las fragilidades que conocemos, que son, bueno, los alejados de Dios, los que no creen, los que están enojados, bueno, todo ese tipo de personas, sino las fragilidades humanas actuales, que son los sin trabajo, los sin techo, los excluidos de su ciudad porque no hay trabajo, se van a otro lado, donde no tienen dónde vivir. También tener en cuenta a esas personas. No quiere decir que todas puedan ir, pero sí que nosotros le tenemos que apuntar a esas personas y ayudarlos a ver en su fragilidad. ¿Qué quiere decir? Que no todos pueden ir, pero lo podemos ayudar a encontrar, a ver, tal vez no puedan ir a cursillos porque viven realidades, como decía Roque hoy, que no se pueden subsanar en el cursillo, pero sí lo podemos orientar hacia otras pastorales, porque dentro de la iglesia hay muchas pastorales que también se los puede encaminar, se los puede orientar, y bueno, y los que pueden ir a cursillo irán a cursillo, y los que no, Dios les hará ese caminito como nos hizo a nosotros. Pero las fragilidades humanas es bueno tenerlas en cuenta también. Y Roque, vos hablabas de los ambientes. Yo creo que ahora todos los ambientes son difíciles, y todos los ambientes tenemos que evangelizar. O sea, nuestro ambiente, nuestro metro cuadrado, pero sobre todo donde nosotros nos movemos, porque por ahí es muy difícil ser cristiano en algunos ambientes, en algunos más que otros. Pero apuntarles a todos, sería invitar a todos, pero yo leía una parte ahí de la nueva carpeta y decía que nosotros, no solamente por el testimonio de haber tenido ese encuentro con el Señor, sino que contagiemos esa alegría sin que le hablemos de Dios.
que ellos vean en nosotros a ver el por qué nosotros estamos contentos, por qué nosotros cambiamos, por qué nosotros vivimos de esta forma distinta. O sea, que el otro se intrigue, se pregunte, sin que nosotros le estemos contando todo. Entonces yo creo que primero tenemos que vivir nosotros dar testimonio para poder precursillar con mayor facilidad. Porque si no, se nos va a dificultar mucho. Si el otro en mí ve que yo soy un desastre, o sea, yo no creo que la otra persona, por más amiga que sea, va a decir que me va a venir a hablar que me va a venir a invitar si ve nuestras actitudes. Porque nosotros a veces hicimos un cursillo, pero nuestra cara y nuestras actitudes dejan mucho que desear. Entonces, primero nuestro testimonio, nuestra evangelización, y después, con nuestra actitud solito, vamos invitando y el otro nos va viendo y se da cuenta que nosotros algo distinto tenemos. Pero si no vivimos este encuentro y no lo, como decía Roque, el cursillo hay que vivirlo, pero también el post-cursillo hay que seguir. Entonces, un poquito de eso, la fragilidad humana, hacer hincapié mucha oración, pero acompañada por la comunidad también. La comunidad debe estar presente en todo. Por más que no conozcamos al candidato, pero presentarlo, ponerlo en oración y entre todos ofrecer, y bueno, ofrecerle a Dios nuestras oraciones por esa persona que Dios dispondrá si puede ir o si tiene que ir o no. Así que bueno, nada más. Vos sabés, Mirta, vos sabés que, Irma, quiero decir, dijiste algo muy interesante, muy importante como para poder hacer un pequeño paneo, ¿no? Allá hace muchos años, cuando vos hablabas recién precisamente de gente que no puede ir tal vez a cursillo, pero tiene otros medios para trabajar en la comunidad religiosa y evangelizar. Yo recuerdo cuando un hermano que está compartiendo la Ultrella Permanente, que era Benigno Chamorro, era el presidente del secretariado, había un cursillo y se hacía el día sábado una caminata. Se partía de la capilla del barrio San Martín, acá en Rivadavia, y se iba hasta el oratorio. Recién estaban como no terminado todavía, porque se estaba trabajando en el oratorio, pero no estaba terminado. Y me llamó la atención, yo fui a llevar a mi esposa, que iba a la caminata, y yo me iba delante de ellos con el auto hasta allá, porque íbamos a hacer allá una celebración. Así que iba a preparar todo esperando que llegue la caminata y rezando ahí a los pies de la Virgen. Y me llamó la atención que vi mucha gente que no era de cursillo ahí en la caminata. Le pregunté precisamente al hermano Chamorro, sí, esa gente es mía, dice. ¿Cómo tuya? Claro, porque yo estoy con la gente de evangelización, que hacía mucho más sencillo, pero algo similar a cursillo, y donde esta gente estaba trabajando en su comunidad, trabajando en su barrio. Realmente maravilloso era eso. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos movió, nos motivó como para poder seguir y transitar más allá de que que hoy está como en boca de todo la crítica de este, de aquel, del otro, de más allá. Basta, terminemos con la crítica, pongamos la onda positiva, la buena cara al mal tiempo, como dice el refrán, y tiremos para adelante y luchemos por alguien que nos dio y nos regaló la vida como es Cristo. Yo les pedía para hacer una acotación y me diste pie, Roque. Nosotros sabemos que los inicios de cursillo se dieron porque el mundo estaba de espaldas a Dios. Y por ahí nos tentamos en decir, bueno, pero la guerra, venían de la guerra, había terminado la guerra, estaban desmoralizados, estaban desencantados. Hoy estamos viviendo una situación igual o peor que en esa época.
Y les cuento algo, no es ánimo de criticar ni de hacer política, pero esta tarde jura el nuevo gabinete y el ministro de Educación, cuando el presidente le está por tomar el juramento, corre la Biblia en el escritorio donde estaba, la corre pero con muy mal gesto. Y yo digo, miren si no tenemos trabajo, miren si no hay para hacer, que el mundo está peor con la espalda de Dios, está en contra de Dios, porque después me tomé el trabajo de leer algunos comentarios en Instagram y realmente da tristeza leer lo que la gente opina, porque la gente está alejada de Dios. Por eso está ganando terreno el otro señor, no es señor, pero el otro personaje. Así que esperemos que nos den el ok para hacer cursillos y empecemos a trabajar nuevamente con todos los bríos y la fuerza, porque en otros lugares del mundo se están haciendo cursillos, así que ojalá el obispo nos autorice y podamos comenzar de nuevo. Nada más eso era, de colores. Qué bueno, Puchi, qué bueno. Colores. Sí. De colores. De colores. Quiero Yo creo- acotar algo, hablando Dale. de las realidades. Leyendo un poco el primer plenario que hubo este año, virtual, trata de las realidades en aquel momento cuando nació Cursillo y de las realidades actuales. Y la verdad que bueno leerlo porque es muy fuerte lo que dice. Y esa realidad para precursillar también tenemos que tenerla presente nosotros, porque Cursillo se maneja dentro de las realidades de cada uno, ¿no? Que estaría bueno que lo lean porque describe las realidades de entonces, las del medio y las de ahora, que es muy fuerte. Yo la leí, la verdad que es fuerte y es la realidad que estamos viviendo todos. Nada más que eso. De colores. De colores, Leila. De colores, Leila. De colores, Leila. Yo creo que sí, y estamos, bueno, eso que decía Pucci al comienzo, ahí cuando ella hablaba de correr la Biblia y dejar a Dios de lado. Es muy común hoy escuchar, no vayamos allá a estos jerarcas que están en el alto poder político pero no religioso, vayamos a nuestra comunidad, simplemente a nuestra zona, a nuestra región, cómo está influenciando la crítica desmedida, pero la crítica a la persona de fulano, de mengano y de sultano. Entonces, yo creo que acá tenemos que estar, como decíamos al comienzo, estar en gracia para saber enfrentar precisamente esta problemática. Yo con mi edad ya llegué a un punto que digo, hoy no puedo permitir que se critique por criticar sin tener conocimiento de causa. Y haciendo leyes que tampoco tienen sentido, porque total todo quiere quedar bien, porque gano mucha plata con eso, pero ¿y cómo ganas? La pregunta que yo le hago, ¿cómo ganas el cielo? Eso es lo que uno quiere saber, ¿no? Y que no. Otra cosa acotaría yo, nel sentido que el precursillo hoy es mucho más importante que un tiempo, siempre fue importante, porque justamente no es el padrino el responsable, tiene que ser la comunidad, porque esos casos de fragilidad siguen frágiles después, no es que el cursillo soluciona todo. Y entonces no puede solo el padrino
o mejor, es la comunidad que tiene que preocuparse antes, durante y después. No es automático el cursillo. Y la fragilidad justamente uno se la lleva dentro, además dentro de un ambiente que la favorece, ¿no? Dentro de un ambiente, como decía ayer la primera lectura, ¿no? Dicen los injustos, ¿no? Provoquemos al justo, tratemos de ver si Dios lo ayuda, y también con mucha burla, ¿no? Parece, los tiempos son siempre, por eso digo, el cursillo no es más individual, justamente el grupo, la comunidad, tiene mucho más valor e importancia que un tiempo. Es verdad. Muy cierto lo que decís, padre. Interesante eso. A ver, yo quiero, Te escuchamos, Elena. si todavía hay tiempo. Me quedó muy pegado todo lo que dijo el padre, lo que comentaron todos. A mi padrino no lo conocí, no sé quién fue mi padrino, porque fue así, lo vinieron a buscar a Luis, me dijeron que se lo llevaban 3 días y nada más. Y yo estaba justamente saliendo de un estado depresivo, que le dije a Luis, Luis, no me mandes a un lugar donde hablen de la muerte, porque había pasado por un accidente muy grande y me había quedado mucho grabado en el fondo de mi conciencia y de mi corazón la muerte de mi mamá, que yo tenía 9 años. Entonces es como que había caído en un estado depresivo de que a mis hijos les podía pasar lo mismo que a mí. Así que le digo a Luis, no me mandes a un lugar donde me hablen de la muerte, porque por la primer ventana que encuentro me vuelvo. Pero sin embargo, la comunidad, todo el equipo de cursillo en el que yo viví, nos ha hecho un seguimiento a todas las nuevas tan grande, de 4 o 5 meses, 3, 4 o 5 meses nos seguían buscando, invitando. Es como que te termina de formar, de llenar, digamos, todo eso. Me parece muy bueno lo que apuntó también el padre Giancarlo y lo que dijeron los demás de lo que es respecto a la comunidad. Te tienen que seguir acompañando y después sí soltarte. Pero me parece que es muy importante. De colores. De colores, Elena. Dolores, Elena. Y ojalá que nos permitan empezar otra vez de nuevo con las escuelas presenciales y con los cursillos. Ojalá que sí, que todo esto vaya terminando. Hay que seguir rezando el detente, como se hizo aquella vez en Roma hace tantos años atrás con esa peste tan grande. Hay que seguir rezando el detente para la peste de ahora que tenemos, todos estos microbios que nos quieren volver otra vez de nuevo a infectar y a encerrarnos. Así por lo menos podemos estar un poco juntos. Sí, verdad. Es verdad, Elena. Bueno, decía algo, Jorge, ¿cómo no te va a salir algo para decir? Me pareció muy buena la escuela esta noche, ¿no? Es muy
muy, ¿cómo decir? Provocadora, ¿no? También en ese sentido y también para pensar de manera que le damos gracias a Dios, de verdad. No sé si hay alguna indicación o si ya hablaron, porque había un temita que andaba dando vuelta para hacer algo presencial, ¿no? Padre, sí, ¿puedo comentar algo? Sí. Estamos en eso, pero todavía no podemos decir nada porque no tenemos nada concreto al lugar, pero sí estamos pensando por un retiro presencial, lo antes posible, pero ya vamos a empezar con los lugares, los retiros, pero cursillo este año no, recién para el año que viene, pero sí podemos hacer encuentros, vamos a empezar creo que el mes que viene va a depender de las casas de retiro, porque no estaban alquilando, recién ahora empezaron, así que estamos en eso. Ya cuando tengamos novedades lo vamos a comunicar. Y bueno, y las ultrellas presenciales que ya se empezaron a hacer, el viernes estuvo muy linda la ultrella de Avellaneda, bueno, arrancó Reconquista, Avellaneda y era el sábado al abrigo, así que yo les pido y los invito que vayan, que está muy linda la presencialidad, el encontrarnos, en hablarnos, en abrazarnos, en vernos, y bueno, especialmente por todos los hermanos que preparan esas ultrellas, es importante, muy importante el encuentro. Así que por ahora es todo lo que hay, y no sé si hay algo más que me estoy olvidando, no sé si Leila o alguno por ahí, si no, creo que eso no. Que pase, Leila, el documento. Buenas noches, yo quería, ¿cómo andan? Que no he saludado hoy. Yo quería comunicarles que Calchaquí tiene prevista la ultrella para el 7 de octubre, Dios mediante. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Estuvimos reunidos con el padre Javier el jueves y bueno, decidimos que hacer la ultrella para el 7. Así que bueno, ya va a salir las invitaciones en estos días. De colores. De colores. Vamos a ver si se mueve Gracias. Vera también. Vamos a ver si se mueve Vera. Pero no estaba el Bien. micrófono. De a poquito nos vamos organizando y vamos caminando. Sí, Bien, me sí, parece de muy colores, bien, muy de bien. colores. Hay que seguir. Hay que despertar de la modorra. Sí. Jesús nos ampara. La modorra de la pandemia tenemos que despertar, porque realmente que con este encierro que hemos tenido, es como que realmente es un letargo muy prolongado. No, ustedes lo tienen que hacer. Bien, No sé si vamos tienen previsto alguna entonces. oración. ¿Alguna otra cosa? No, preguntaba si tenían alguna oración o algo para ir haciendo el cierre. Bueno. ¿Ustedes tenían alguna oración? No, padre, no. Lo dejamos a usted que nos haga el cierre. Está bien. Vamos a ponerlo en la mano de Dios, especialmente invocar la luz del Espíritu Santo y su fuerza para poder no solo pensar, rumiar esto, que es muy, muy bueno, muy importante y dentro de nuestro método, ¿no?
un paso muy, muy fundamental, sino le pedimos que de verdad también vaya convirtiendo nuestro corazón dentro de esta realidad tan diferente que antes. Entonces vayamos inventando una manera, diríamos, nueva o renovada de nuestro vivir el cursillo. Padre Dios, te damos gracias por tu presencia, que siempre nos hace mirar más allá de lo que nosotros vemos, comprender más profundo de lo que a veces nosotros entendemos, y ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu a vivir esta gracia, esta presencia tuya, para renovarnos cada uno de nosotros, nuestra familia y nuestro movimiento en nuestra parroquia. Y a vos, Virgencita, en esta semana últimamente tuvimos mucha fiesta de la Virgen y ahora tenemos 2 fiestas más en esta semana. Vamos a decirle que ruegue por nosotros, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por intercesión de la Virgen, de San José y de San Pablo, nos bendiga, nos ilumine, nos acompañe a nosotros, nuestra familia, nuestro movimiento, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 De colores. De colores.